Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es John Lizarazo, pastor de Celebration en español. Y quiero invitarlos, si usted está con su Biblia, a que me acompañe a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad del pueblo de Dios, pero quiero saludarlo allí donde usted está y recordarle que estamos navegando sobre una serie que se llama Extranjeros. Esta serie habla acerca de como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, cómo podemos vivir, en medio del sufrimiento, dando testimonio y exaltando la gloria de Dios. También antes de comenzar, quiero recordarles que durante la próxima semana vamos a comenzar con algunos estudios bíblicos, lo vamos a hacer vía Zoom, así que si usted está interesado en hacer parte de nuestros estudios bíblicos, por favor déjenoslo saber por medio de un mensaje en Facebook, o puedes también escribirnos un correo. Allí están los links para que usted pueda escribir el correo. Y vamos a estar hablando básicamente los miércoles. Tenemos un estudio bíblico, o vamos a tener un estudio bíblico. Vamos a comenzar un estudio bíblico llamado Fortaleza, la verdadera fortaleza de la mujer. Miércoles a las 7 de la noche vamos a tener un estudio bíblico solo para mujeres. Solo para mujeres. Así que si usted está interesada en este estudio bíblico que vamos a hacer vía Zoom, puede hacer parte aún desde cualquier parte del que usted nos está escuchando. También los jueves a las 7 de la noche, vamos a empezar con un estudio bíblico los hombres, solo hombres, jueves a las 7. Y este estudio bíblico vamos a estar hablando de cómo enfrentar el sufrimiento, cómo navegar un tiempo de sufrimiento desde la perspectiva de la Biblia. Así que lo invitamos para que usted se una a nuestros estudios bíblicos miércoles de mujeres a las 7 de la noche y jueves a las 7 de la noche vamos a tener un estudio bíblico para hombres. También quiero recordarles que usted puede seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube que usted puede buscar, puede ingresar a YouTube y buscar Celebration en español. Allí subimos todos los sermones y subimos todas las clases de los niños, porque cada domingo estamos como con el ministerio infantil enviando todas las clases para que los niños sigan también edificándose por medio de la palabra de Dios. Si quieres seguirnos en YouTube, busca Celebration en español y vas a poder tener todos los videos que subimos como iglesia para el avance y para el crecimiento espiritual de los creyentes. Así que vamos a empezar. Y quiero recordarles que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Si usted tiene Biblia, por favor, acompáñeme leyendo. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Versículo 6 dice: así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Versículo 7: para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Versículo 9 dice: pero ustedes, hablándole a los creyentes, hablándole a la iglesia, hablándole al pueblo de Dios, dice: pero ustedes, mire lo que dice la Biblia que somos: son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es lo que nos dice Primera de Pedro 2, 4 al 10. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que la identidad de tu pueblo, la identidad de tu iglesia es determinada por ti.
Señor, ayúdanos siempre a recordar que nosotros somos lo que somos por lo que tú eres, por lo que tú has hecho a través de Cristo. Que nuestra identidad esté protegida, esté resguardada, esté refugiada en el Evangelio de Jesucristo. No nos permitas, Dios, como creyentes, tener una identidad puesta en cosas que no tienen nada que ver con Cristo. No nos permitas que nuestra identidad como iglesia sea moldeada por los parámetros de este mundo, sino permite que la identidad de la iglesia sea moldeada por los parámetros de la palabra de Dios. Que el Evangelio sea el centro de la identidad de cada creyente. Ayúdanos a crecer en esto, ayúdanos a abrazar esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este tiempo de COVID o de cuarentena, todos hemos sido afectados de cierta manera. Perdón. Todos hemos sido golpeados de cierta manera. De hecho, si usted lee las noticias, muchas veces hay noticias donde están hablando de que la economía se ha afectado, las empresas han sido afectadas, los negocios han sido afectados, la sociedad ha sido afectada, ha sido golpeada por este tiempo difícil de virus. Y muchas de las personas que han sido afectadas aún son los creyentes. Uno de los impactos o una de las cosas que ha afectado a los creyentes o ha afectado a la iglesia de Jesucristo este tiempo es que en muchas oportunidades, momentos difíciles tienden a mostrarnos de que nuestra identidad puede ser golpeada, puede ser afectada. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que muchos creyentes, por el hecho de que no se podían congregar, por el hecho de que no podían servir de la misma manera que antes lo hacían, por el hecho de que no podían ir a la iglesia el domingo y disfrutar de la música y de la compañía de los hermanos, muchos creyentes han permitido que su identidad sea afectada. Muchos creyentes han permitido pensar, han llegado a pensar que solamente podemos volver a ser iglesia normalmente cuando regresemos y hagamos reapertura en la iglesia. Hago un pequeño paréntesis para recordarles que el próximo 21 de junio, si usted viene a Celebration en español y me escucha, el próximo 21 de junio vamos a estar haciendo nuestra reapertura. Pero algo que quiero dejar claro es que aunque estamos emocionados porque vamos a volver a la iglesia, aunque estamos emocionados porque vamos a seguir ministerialmente activos los domingos, no necesariamente durante el tiempo de cuarentena dejamos de ser iglesia. Porque la identidad de la iglesia no es definida por lo que nosotros hacemos para Dios. La identidad de la iglesia, la identidad del pueblo de Dios, no es definida ni siquiera por nosotros. No es definida ni siquiera por lo que otros digan de nosotros. La identidad de la iglesia, la identidad del pueblo de Dios, de los creyentes, es definida no por lo que nosotros hagamos para Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque no pudimos servir de la misma manera, aunque no pudimos hacer iglesia de la misma manera que lo estábamos haciendo durante este tiempo de cuarentena, no quiere decir que dejamos de ser la iglesia. No quiere decir que dejamos de ser parte del pueblo de creyentes, porque nuestra identidad no es determinada por las circunstancias. La identidad del pueblo de Dios es determinada por Dios. Y lo que vamos a ver hoy en estos pasajes es básicamente cuál es la identidad del pueblo de Dios. ¿Quién define nuestra identidad? Es más, hoy vamos a tratar de responder 3 preguntas. La primera de ellas es, vamos a mirar cuál es el fundamento, cuál es la base, cuál es la piedra angular de la identidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es ese fundamento sólido que define nuestra identidad? Otra pregunta que vamos a tratar de responder es, no solamente cuál es el fundamento de nuestra identidad, sino cuál es nuestra identidad. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia que somos los creyentes? Y la última pregunta que vamos a estar respondiendo hoy
es cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios? Porque si tenemos una identidad, si Dios define quiénes somos, también Él define para qué estamos en este mundo, para qué estamos en esta tierra. Así que quiero revisar versículo 4, y versículo 4 nos dice, arranca, cuando Pedro está hablando de la identidad del pueblo de Dios, él no comienza hablando por el pueblo de Dios. Él no comienza hablando de los creyentes, él no comienza diciendo, oh, como ustedes han estado sirviendo, todo lo que ustedes han estado haciendo, eso define su identidad. Pedro no comienza así. El fundamento de la iglesia, el fundamento de la identidad del pueblo de Dios, no somos nosotros, no es lo que hacemos nosotros. El fundamento de la identidad del pueblo de Dios, versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Lo que arranca diciendo Pedro acá es que la identidad de la iglesia está fundamentada, está apoyada, la base de nuestra identidad es Cristo, es quién es Él y lo que ha hecho Él. Nuestra identidad como pueblo de Dios es definida por medio de Jesucristo. Jesucristo es el pilar, dice la Biblia, es el pilar precioso que Dios escogió para formar un pueblo. Quiere decir que la base de nuestra identidad solamente se puede hallar en Cristo Jesús. El fundamento de la identidad del pueblo de Dios solamente está en Cristo Jesús. La centralidad de nuestra identidad parte de la persona de Jesucristo. Y aunque Cristo es el fundamento principal, no solamente principal, Cristo es el único fundamento de la identidad de la iglesia y Dios lo ha escogido como un fundamento precioso, dice, muchos lo han rechazado. Muchos han rechazado este fundamento. Muchos han menospreciado a Cristo como el único fundamento de su identidad. De hecho, estuve leyendo algunas partes de un libro del doctor Miguel Núñez. Este libro se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y él dice que la iglesia en este tiempo, en este siglo, la iglesia está perdiendo su identidad. De hecho, muchas veces lo que se dice llamar iglesia ya no parece una iglesia. O muchas veces la iglesia, por querer alcanzar el mundo moderno, tiende a ser tan relevante que comienza a perder la identidad dada por Dios y comienzan a moldarse a una identidad que el mundo define que es identidad. El doctor Miguel Núñez da algunas razones por las cuales la iglesia está perdiendo la identidad. La primera de ellas, por la cual la iglesia de Cristo está perdiendo la identidad, es porque la autoridad de la iglesia no es la palabra de Dios. En muchos lugares, la palabra de Dios no es la autoridad de la iglesia. Y es por eso que este tipo de iglesias pierden la identidad. Porque comienzan a poner su autoridad no en lo que dice Dios, pero en lo que dice el hombre. Y una de las razones por la que la iglesia comienza a perder la identidad es porque la Biblia ya no es la autoridad de la iglesia. De hecho, es interesante ver a algunos creyentes, a veces en Facebook, en Instagram, poniendo frases que no tienen nada que ver con la Biblia. Poniendo frases que simplemente están alentando a la gente a vivir una vida contraria a lo que dice la palabra de Dios. Poniendo frases como, sigue las intenciones de tu corazón para que te vaya bien. Frases como estas son contrarias a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso. Pero a veces algunos creyentes suben posts al Facebook diciendo, sigue las intenciones de tu corazón, no importa, porque el fundamento de su fe ya no es la palabra de Dios. Son frases que parecen relevantes, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios.
Y mucho peor, frases que no transforman la vida de nadie. De hecho, frases que llevan a la gente a involucrarse en un problema grandísimo. Si tú le dices a alguien que siga las intenciones de su corazón, literalmente lo que le estás diciendo según la palabra de Dios es, sigue las intenciones de tu corazón pecaminoso. Porque nuestro corazón no fue creado para que nosotros lo siguiéramos a Él. Nuestro corazón fue creado para que fuera moldeado por medio de la palabra de Dios. Nosotros no seguimos las intenciones de nuestro corazón, nosotros seguimos las intenciones de Dios y están en su palabra. Otra de las cosas por la que la iglesia está perdiendo la identidad es porque han hecho de la iglesia un lugar donde solamente es importante sentir experiencias. Un lugar donde la gente va y solamente quiere tener un domingo agradable. De hecho, muchas iglesias han sacado la razón, el crecimiento del conocimiento de Dios por simplemente tener una experiencia buena, por simplemente tener una experiencia carismática y decir, solo ven a la iglesia, siéntete bien y vas a crecer espiritualmente, dejando a un lado el conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia de este siglo está perdiendo su identidad, según lo que dice el doctor Miguel Núñez, porque están basados en los sentimientos y no en la razón. Porque han desligado la experiencia de la razón. Es como de que, hey, no necesitas tanta doctrina, no necesitas tanto estudio de la palabra de Dios, solo necesitas sentirte bien. Bueno, la Biblia dice que la vida eterna es que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. La Biblia no dice que la vida eterna o que la vida cristiana es que nos sintamos bien. La Biblia dice la vida eterna es que conozcamos a Dios y conozcamos a Cristo. Y como Dios, como Cristo son personas eternas, adivine cuándo vamos a terminar o adivine cuándo vamos a dejar de necesitar de estudiar la palabra de Dios. Nunca. Una de las cosas por las cuales la iglesia está perdiendo la identidad es porque no conocen a Dios. Es porque no están enfocados en conocer el carácter de Dios, solamente en tener una experiencia religiosa. Otra de las razones por la que la iglesia está perdiendo la identidad es porque se ha estado predicando un evangelio enfocado solamente en el bienestar de la gente. Un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que te promete de que si vienes a Cristo, todo va a estar bien. Ese evangelio, ese tipo de evangelio, no es para nada relevante. Si hablamos del evangelio de la prosperidad, ese evangelio no es para nada relevante. Porque ¿qué evangelio de esta clase puede ser relevante cuando una persona decide seguir a Cristo y comienza a experimentar como la muerte de un familiar? Comienza a experimentar como que un hijo se perdió en las drogas. Comienza a experimentar una crisis económica. ¿Qué relevancia tiene el evangelio de la prosperidad en situaciones como estas? ¿Qué verdad tiene el evangelio de la prosperidad cuando te dice, si vienes a Cristo todo va a estar bien, y de repente sale un virus que nos manda a cuarentena y ha desatado un montonón de muertes en el mundo? La pregunta es, ¿cuál es el bienestar entonces que promete el evangelio? El falso evangelio de la prosperidad se enfoca en un bienestar terrenal, se enfoca en un bienestar basado solamente en los placeres de este mundo. Pero el evangelio de Cristo se enfoca en un bienestar más relevante, porque el evangelio verdadero nos promete un bienestar eterno, un bienestar para siempre. De hecho, el evangelio nunca nos promete que no vamos a sufrir, pero sí nos promete que aun en medio del sufrimiento, Dios, nuestro Dios, estará con nosotros, alentándonos y animándonos a seguir, porque nuestro bienestar, según lo que habla el verdadero evangelio, es un bienestar eterno, que ni siquiera es determinado por las circunstancias. Otra de las razones
por las que la iglesia de este siglo está perdiendo la identidad es porque básicamente la iglesia de este siglo está centrada en el hombre y no en Dios. Y es por esta razón que muchas veces la Biblia no es la autoridad. Porque muchas veces en la iglesia, antes de predicar un sermón, el enfoque es más en que la gente se sienta bien, de que no ofendamos a la gente, de que la gente se vaya y no se sienta ofendida, porque la centralidad de la iglesia de este siglo que está perdiendo la identidad está en el hombre y no está en Dios. Pero la iglesia, aunque nosotros somos parte de ella, la centralidad de la iglesia, el fundamento de la iglesia, no somos nosotros, es Dios, es Cristo. Él fue el que la compró con su sangre. Él fue el que se entregó por este pueblo, por esta iglesia. Así que la iglesia no debe estar centrada en nosotros. La iglesia no debe estar preocupada de que, tenemos esto, pero no tenemos esto. No, tenemos que tener de todas las clases de tés y de cafés para que la gente se sienta bien. Tenemos que tener una adoración que la gente se sienta bien. No importa que la alabanza de nuestra iglesia no esté basada en la palabra de Dios, no importa. Porque lo importante es que la gente se sienta bien. Toda esta clase de mentalidades son mentalidades antibíblicas, engañosas. Toda esta clase de mentalidades, de pensamientos, son pensamientos egocéntricos, centrados en el hombre y no en Dios. Pero la iglesia no debe estar centrada en el hombre, debe estar centrada en Dios. El centro de la iglesia, la centralidad de la iglesia, el propósito, todo el núcleo de la iglesia, todas las motivaciones de lo que hacemos en la iglesia, es por Cristo y para Cristo. Es por Él y para Él. Este libro del doctor Miguel Núñez nos dice, hay una frase que él dice, la iglesia de hoy es culpable de haber humanizado a Dios, de divinizar al hombre y de popularizar y vulgarizar lo sagrado. La iglesia de este siglo está perdiendo su identidad porque la centralidad de la iglesia ya no es Cristo, es el hombre. Porque hemos rebajado a Dios, o se ha rebajado a Dios como si fuera uno de nosotros. Uno de los peligros de las crisis es que comienza la identidad del pueblo de Dios a ser atacada, a ser distorsionada. Pero la Biblia nos dice que el fundamento de la identidad del pueblo de Dios es Cristo. Es solamente Cristo. De hecho, la identidad del pueblo de Dios está basada, está fundamentada en el mensaje del Evangelio. Si el Evangelio no es el centro de la iglesia, esta iglesia está caminando en una identidad diferente de lo que enseña la palabra de Dios. Ahora la otra pregunta es, si Cristo es el fundamento de nuestra identidad, la pregunta es, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos los creyentes? Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, versículo 5, dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La Biblia deja claro que la identidad de nosotros como creyentes, dice, son aquellos que se han acercado a Él. Nuestra identidad parte de Cristo. Dice, son aquellos que se han acercado a Cristo. Y no está hablando de que se han acercado de una manera superficial. Esa palabra acercado da la connotación de un acercamiento constante al punto que me lleva a tener una relación con Jesucristo. Cuando habla de que nos hemos acercado a Él, dice, y ya que ustedes se han acercado a Él, ustedes son, mire lo que la Biblia dice que somos la iglesia, dice, ustedes son piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual.
La Biblia dice, Cristo es la piedra viva, es la piedra angular de la iglesia, del pueblo de Dios, y cuando ustedes se acercan a Él, son piedras vivas, dándonos a entender de que no solamente nuestra identidad depende de Jesús, sino que nosotros somos lo que somos gracias a Cristo. Y dice, son como piedras vivas porque nos volvemos semejantes a Él, porque nos unimos a Él, porque comenzamos a vivir una vida semejante a aquel que es el fundamento de nuestra identidad. Cristo lo es. El creyente tiene la identidad basada en Cristo, por lo tanto su vida es semejante a Cristo, es semejante a Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la base de nuestra identidad. Dice que llegamos a ser semejantes a Él y que venimos a ser una casa espiritual y un real sacerdocio o un sacerdocio santo. Para entender esto de casa espiritual y sacerdocio santo, vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Mire lo que dice Éxodo 19. Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale a todo esto a los israelitas. Para entender casa espiritual y sacerdocio santo, que nos habla Pedro acá, tenemos que mirar estas palabras en el contexto del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era el lugar que pertenecía a Dios. Era el lugar que fue construido para Dios. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios porque era un templo para Él. Era un templo consagrado para Él. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que nosotros venimos a formar esa casa espiritual, ese templo de Dios, quiere decir que somos el nuevo templo de Dios. Quiere decir que somos ese lugar donde habita la presencia de Dios. Quiere decir que no solamente la presencia de Dios habita en nosotros, como en el templo del Antiguo Testamento, sino que ahora pertenecemos a Dios. Somos parte del pueblo de Dios porque pertenecemos a Dios, por lo tanto Dios habita en medio de su pueblo. Pero Dios ya no habita en templos. Dios no necesita templos para habitar en medio de su pueblo, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el nuevo templo de Dios. Somos ese templo, esa casa espiritual que pertenece a Dios y es donde Dios habita en este mundo. Cuando habla del sacerdocio santo, tenemos que mirar otra vez cuál era el oficio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y básicamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad, primero, tenían el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que se podían acercar a Dios. Pero no solamente tenían el privilegio de acercarse a Dios, sino también tenían la responsabilidad de representar a Dios ante su pueblo. Quiere decir que un sacerdote podía acercarse a Dios, podía servir a Dios y aparte de eso tenía que representar a Dios. No solamente somos el pueblo donde Dios habita, no solamente somos el pueblo al cual pertenecemos a Dios, sino somos un pueblo de sacerdotes. Quiere decir, tenemos todos los creyentes acceso a la presencia de Dios. Ese privilegio que tenían los sacerdotes, ahora lo tenemos nosotros, gracias a que Cristo abrió un espacio, abrió un camino para que ahora todos los creyentes podamos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para servirle a Él y para representarlo a Él. Somos el nuevo templo de Dios porque pertenecemos a Él y porque Dios habita en nosotros. Somos un sacerdocio santo porque tenemos el privilegio de acercarnos directamente a la presencia de Dios para servirlo y para representarlo ante su pueblo y en medio de este mundo. Quiere decir que nuestra identidad no solamente nos da privilegios, pero también nos demanda responsabilidades delante de Dios. Ahora, el hecho de que Cristo sea la piedra angular, el hecho de que Cristo sea esa piedra, esa base para definir qué es el pueblo de Dios, quiere decir que Cristo divide la humanidad en dos grupos.
Divide la humanidad en los que son el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Por eso versículos 6 y 7 nos hablan de quiénes son el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Versículos 6 y 7 dice, los que confían en Cristo como el único fundamento de Dios. El pueblo de Dios es aquel que confía que Cristo es el fundamento de su identidad y de su iglesia. Pero versículo 8 dice que los que no son pueblo de Dios son aquellos que han rechazado a Cristo como el único fundamento de su pueblo. El hecho de que Cristo sea la piedra angular, la base de nuestra identidad como pueblo, quiere decir que divide esta humanidad en dos grupos. De hecho, la Biblia no dice que existen varias religiones. La Biblia dice que existen dos religiones. La religión verdadera, que está fundamentada en Cristo, y la religión falsa, que no está fundamentada en Cristo. La Biblia habla del pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios son aquellos que han confiado en Cristo como el único fundamento de sus vidas. Los que no son pueblo de Dios son aquellos que por más que jueguen a la religión, no han confiado en Cristo como el único fundamento de su vida. Entonces, si Cristo es el fundamento del pueblo de Dios, de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios, quiere decir de que todos aquellos que no han confiado en este fundamento no pertenecen al pueblo de Dios. No son el pueblo de Dios. Quizás tú digas, bueno, pero yo voy a la iglesia. Puedes ir a la iglesia, pero la pregunta es, ¿Cristo es el fundamento principal de tu vida? ¿De todo lo que tú eres? De hecho, si el fundamento de tu vida no es Cristo, pero es tu religión, tú no eres parte del pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que solamente los que confían en Cristo como el único fundamento de sus vidas son el pueblo de Dios. No son ideas mías, es lo que nos dice Pedro acá. Y en ese tiempo confiar en Cristo no era nada fácil. Yo cuando hablo de confiar en Cristo no estoy diciendo si alzaste la mano un domingo, o si le diste like a mi sermón, o si dijiste simplemente, oh, yo repetí una oración que me hizo hacer el pastor. Yo no estoy hablando de esta clase de confianza. Cuando hablamos de confiar en Cristo, no estoy diciendo de algo que tú repetiste y ahora dices, ya confía en Cristo, o tú consideras que confías en Cristo. La pregunta es, ¿qué es confiar en Cristo? En el contexto lo que vemos, que confiar en Cristo era realmente no solamente confiar en Él, sino confiarle toda mi vida a Él. Porque las personas de Primera de Pedro estaban viviendo momentos de persecución, estaban viviendo momentos difíciles, donde todo aquel que confiara en Cristo era alguien que inmediatamente era enemigo de la cultura normal, de la sociedad normal. Era menospreciado, era rechazado por el hecho de seguir a Cristo. Confiar en Cristo es una decisión radical. No es una decisión de que yo alcé la mano, pero estaba pensando en el almuerzo que iba a comer después del servicio. No, 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 no. Confiar en Cristo es que yo entendí que mi vida sin Él corre riesgo. Confiar en Cristo es entender que mi vida sin Él está perdida. Y por eso necesito confiar en Él. De hecho, los creyentes que confiaban en Cristo arriesgaban todo. Pero es ese tipo de confianza que habla la Biblia. Una confianza que está centrada en que toda mi vida pertenece a Él. Y de que pase lo que pase, yo confié mi vida en Él. Y Él es el refugio más seguro para mi vida. Charles Spurgeon dice, arriesgarse en todo con Jesús es poner fin a todos los riesgos. Cuando arriesgamos nuestras vidas por seguir a Cristo, es poner fin a todos los riesgos que un ser humano normalmente puede correr. Es preferible correr el riesgo de ser rechazado,
de ser catalogado como si fueras un bobo porque ahora sigues a Jesucristo. De hecho, es preferible, incluso en esta sociedad, quizás no ser tan relevante. Porque cuando hablamos de relevancia en esta sociedad, la relevancia ahora también está definida por un pensamiento egocéntrico. Quizás no seas tan relevante, quizás seas rechazado, quizás seas menospreciado en medio de la sociedad, pero es preferible experimentar este tipo de riesgos a experimentar un riesgo mayor, que es no seguir a Jesús. Así que la Biblia nos deja claro que Cristo es el fundamento de la identidad de su pueblo. Cristo es el fundamento principal de la iglesia. La Biblia nos deja claro de que nosotros somos ese templo donde Dios habita. Nosotros somos ese pueblo donde Dios habita. Nosotros somos y tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Eso es la iglesia. La iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, tienen el privilegio de gozar de la presencia de Dios, pero también tienen la responsabilidad de representar a Dios ante los demás. Por último, ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios está fundamentado en Cristo y somos aquellos que hemos venido a Cristo y somos aquellos que representantes de Dios en esta tierra, representantes que están privilegiados con tener acceso a la presencia de Dios, ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios? Versículo 9 al 10, el apóstol Pedro vuelve a recordar, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escuchen esto, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué pertenecemos a Dios? ¿Para qué somos la iglesia? ¿Para qué somos el pueblo de Dios? Versículo 9 dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que nosotros somos la iglesia porque Cristo define nuestra identidad. Somos la iglesia porque Dios habita en nosotros y porque nosotros representamos a Dios. Pero somos la iglesia también para proclamar las maravillas de Dios, para proclamar todas las obras maravillosas de Dios, la obra maravillosa del Evangelio. Quizás tú digas, ¿cuáles son las obras maravillosas de Dios? El mismo versículo nos lo dice. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que las obras maravillosas de Dios o la obra maravillosa de Dios es que nos rescató de la oscuridad. Es que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Es que antes éramos esclavos del pecado y ahora no lo somos. Somos hijos de luz porque seguimos a la luz del mundo que es Jesucristo. La obra maravillosa de Dios es que Él puede rescatarte de la vida oscura que llevas sin Él. Es que Él puede rescatarte de una vida sin sentido, de una vida esclavizada al pecado, de una vida esclavizada a todo lo que deshonra y desagrada a Dios. Quizás tú hoy estás viendo este mensaje y entiendas por medio del Espíritu Santo que vives en la oscuridad porque estás no solamente esclavizado, pero disfrutando el pecado. Quiero decirte algo hoy. Cristo es el único que puede rescatarte de esa oscuridad. La Biblia dice que el Evangelio es que Dios nos traslada de las tinieblas a la luz. Antes vivíamos una vida en oscuridad, ahora no vivimos una vida en oscuridad. Ahora amamos todo lo que se pueda hacer a la luz. De hecho, la Biblia tiene sentido cuando hace esta comparación, porque por lo general todo lo que deshonra a Dios, todo lo que desagrada a Dios, tiende a hacerse en la oscuridad. Y no estoy hablando solamente de apagar la luz y hacerlo en un cuarto oscuro, pero recuerdo que una vez una pareja de novios le preguntó a un pastor y le dijo, pastor, yo quiero que usted me diga cómo debe ser el trato de nosotros como novios. Esta pareja estaba yendo a la iglesia
Y le dijo, ¿cómo debe ser el trato de nosotros como novios? Y el pastor le dijo lo siguiente, mira, su trato como novios debe ser como que todo lo que hagan y todo lo que se digan y todo lo que miren y todo lo que practiquen se pueda hacer a la luz. Se puede hacer delante de todos. Lo que les estaba diciendo el pastor es, si ustedes quieren saber cómo debe ser una relación de noviazgo de creyentes, de personas que dicen seguir a Jesucristo, debe ser una relación que todo lo que hagan, que todo lo que se digan, que todo lo que se texteen por Instagram o por Snapchat, que todas las fotos que te envíes con tu novio o con tu novia por Snapchat, todo el mundo las pueda ver. Ese es el estándar de que los hijos de Dios, todo lo que hagan, se puede hacer a la luz, porque no hay vergüenza de hacerlo, porque no tenemos que esconder para hacerlo. Si tienes una relación de noviazgo y eres un creyente en Jesucristo, y estás viviendo o estás llevando tu relación de una manera, o no pensemos solamente en los novios, si eres un creyente en Jesucristo y tienes amigos, y eres alguien que tiene una vida de redes sociales oculta, que no se puede sacar a la luz, que no puede ver todo el mundo, que no se podría proyectar en las pantallas de la iglesia, es porque estás viviendo en la oscuridad. Es porque no estás disfrutando de esta luz. Si tus redes sociales no pueden ser públicas y tienen que ser ocultas, es porque estás viviendo en la oscuridad. Es porque estás llevando una vida sumergida en la oscuridad. Pedro nos recuerda, para terminar, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. También nos recuerda que estamos en este mundo para anunciar las virtudes de Dios, las maravillas del Evangelio. Pero por último, me encanta el versículo 10, porque él dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Quiere decir que la identidad de nosotros es reafirmada recordándonos quiénes somos. Dice, son un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? Para proclamar las maravillas de Dios, pero también nos recuerda la carta de Pedro, de dónde Dios nos sacó. Nos sacó de la oscuridad. Nos rescató de no ser el pueblo de Él, ahora somos su pueblo. Y mejor aún, nos concedió misericordia, gracia. Dice, porque antes ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. El pueblo de Dios son aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. Y quizás hoy tú estás viendo este mensaje y quiero decirte algo. Y es que si tu identidad, si lo que tú eres y lo que tú haces es definido por algo diferente al Evangelio, por algo diferente a lo que Cristo hizo, de hecho, si tu identidad es definida por este mundo, por lo que dice este mundo, contrario a la palabra de Dios, tienes una identidad muy frágil. Tienes una identidad no solamente frágil, pero una identidad muy insegura. Tienes una identidad que no es sólida. Porque todas las cosas que puedan darte identidad de este mundo son pasajeras, son efímeras. Pero todo lo que Dios nos ofrece para darnos identidad es eterno, es sólido, nunca para, nunca se desvanece, porque su gloria es eterna. Así que quiero invitarte hoy a que puedas confiar en Cristo, a que puedas por medio de la fe recibir esa misericordia que solamente Dios da y que tú puedas experimentar todas las maravillas del Evangelio de Cristo, de la obra de Dios, para que puedas disfrutar del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, a la casa de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque antes no éramos tu pueblo,
pero ahora lo somos. Te pido en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo tú permitas que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan entender de que este mundo nos da una identidad, pero esa identidad es frágil. De hecho, cuando miramos el mundo de las redes sociales, nos brinda una identidad frágil, una identidad que es determinada por otras personas que tienen diferentes puntos de vista, pero la identidad que nos ofrece el Evangelio es una identidad sólida, es una identidad que nos da seguridad, porque es una identidad definida por un Dios santo, por un Dios perfecto, por un Dios que no cambia. Así que yo te pido, Dios, que convenzas y que traigas ese toque del Espíritu Santo a las personas hoy, para que puedan rendirse a Jesús, para que puedan entender de que la única parte, el único lugar donde podemos encontrar una identidad segura, una identidad sólida y una identidad eterna es solamente en Cristo Jesús. Oro para que la iglesia de Cristo sea libre de poner su identidad en algo, en alguien diferente a Cristo y a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú nos estás viendo hoy y quieres escribirnos y quieres saber más acerca del Evangelio, te pido que por favor nos mandes un mensaje, y también quiero invitarte a que la próxima semana puedas ser parte de nuestros estudios bíblicos. Miércoles 7 de la noche, solo mujeres; jueves 7 de la noche, solo hombres, vía Zoom. Envíanos un mensaje, un correo, y podemos nosotros enviarte todas las cosas que necesitas para que hagas parte de este estudio bíblico. También quiero invitarte a que si quieres aportar en este ministerio, si quieres apoyar este ministerio para que continúe el avance del Evangelio de Jesucristo, puedes hacerlo a través del link que sale en pantalla o de la imagen que sale en pantalla. Entras a la página de Celebration, vas donde dice Give Online y vas a escoger el ministerio de Celebration en español para que sigamos llevando el Evangelio de Jesucristo aquí en Tallahassee y a los alrededores de Tallahassee, a la comunidad hispana en el estado de la Florida. Nos vemos la próxima semana y espero que esta semana puedas anclar más tu identidad en lo que dice Dios de ti y no en lo que dicen los demás de ti. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.